Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por poder continuar en este tiempo donde en esta mañana estamos adorando y reconociendo a nuestro Dios en nuestras vidas, y también damos gracias por el momento que hemos transcurrido hasta aquí, alabando su nombre, bendiciendo la persona de Cristo y también orando, intercediendo, confesando y agradeciendo todo lo que Dios es para nosotros. Les pido que me acompañen en una breve oración para pedir la bendición de Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias otra vez por este momento que estamos compartiendo esta reunión, y queremos pedirte ahora que tu palabra, Señor, sea la que nos hable con poder, que nos corrija, que nos instruya, que nos convenza y que nos ayude, Señor, a verdaderamente seguir tus pasos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, pero también eres un Dios personal, cercano, que quieres estar en comunión continua con nosotros, y somos nosotros los que muchas veces nos alejamos y rechazamos eso. Pero te pedimos, Señor, que nos bendigas para poder acercarnos cada día más a ti y poder afirmar esa bendita relación que tú nos has permitido tener. Gracias, nuestro Dios, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos y amigos, el domingo pasado comenzamos esta nueva, podríamos decir así, serie de sermones y de mensajes referidos a cómo enfrentar nuestras luchas diarias. Y el pasado domingo pudimos comenzar a hablar cómo enfrentar los temores y los miedos. Y verdaderamente es un tema que da para mucho. La palabra de Dios tiene mucha enseñanza al respecto. Por supuesto que no solamente nos enseña, sino también nos consuela, nos fortalece, nos guía, nos ayuda para enfrentar estas situaciones donde nos encontramos con miedos, con temores. Y como dije el domingo pasado, nos llevaría mucho tiempo ver todo lo que hay en la Biblia para, hablar de este tema. Y aquellos que no pudieron escuchar la primera parte de este mensaje, lo pueden escuchar por audio, y realmente es importante porque lo que vamos a ver hoy de alguna forma complementa lo que ya empezamos a decir el domingo pasado. Y en especial, y debido a los tiempos, por supuesto, que nos llevan estas predicaciones, estas enseñanzas, yo voy a compartir en esta mañana una breve enseñanza sobre el Salmo 91. Hay muchas otras escrituras que podríamos tomar para poder, referenciar este tema, pero yo quisiera que en el día de hoy veamos algunas cosas de este Salmo 91, que indudablemente es un salmo que ha ayudado a muchos hermanos en el mundo a través de la historia, y que lo sigue siendo aún. Este Salmo 91 es una hermosa canción que habla de la confianza en Dios en los tiempos oscuros, ¿no? Y eso debido a que hace referencia a enfermedades y plagas, y parecería estar diseñado para lo que el mundo está pasando en este momento con el COVID. El salmista habla de la protección de Dios, comparándola con una gallina con sus polluelos, ¿no? Porque dice, por ejemplo, en el versículo 4 de este salmo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y en el versículo 7 también dice: caerán a tu lado 10,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Quisiera decir, mis hermanos, que este es uno de aquellos salmos mesiánicos. ¿Qué significa?
un salmo mesiánico. Significa que en el Nuevo Testamento hace referencia al Señor Jesucristo tomando estos salmos como parte de aquello que el Señor Jesucristo viviría o representaría, ¿no? Es decir, como vamos a ver hoy también, en el Nuevo Testamento y referidos al Señor Jesucristo, toma parte de este salmo y eso lo convierte de alguna forma en un salmo mesiánico. Y lo vamos a ir viendo despacio en esta mañana, ¿no? Ahora, yo quisiera que leamos el salmo completo, a pesar de que nos lleve unos minutos más, pero nos va a ayudar, porque es la palabra de Dios en definitiva la que nos fortalece y nos ayuda, ¿no? Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es un precioso salmo y como veremos nos habla de la persona del Señor Jesucristo, pero vamos a ir viendo de a poco algunas partes de este salmo que nos ayudarán muchísimo también a nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto? Estas son palabras verdaderamente hermosas, mis hermanos, pero cuando comenzamos a pensar en ellas, podemos comenzar a preguntarnos cómo debemos entenderla, ¿no? Quizás haya una duda inquietante. Después de todo, los creyentes nos enfermamos y morimos. Algunos de nosotros contraeremos, y de hecho ya muchos lo han contraído, este virus, este coronavirus, y una pequeña minoría seguramente no se recuperarán. Entonces, es que la Biblia está simplemente equivocada cuando uno lee este salmo. En realidad hay una pista, y como yo dije antes, el Nuevo Testamento hace referencia a este salmo, ¿no es cierto? Y nos da una pista de cómo entender este Salmo 91. En Mateo 4 y también en Lucas 4, leemos acerca del diablo que tienta al Señor Jesús en el desierto. Una de las tentaciones es que Jesús se arroje desde el punto más alto del templo. Y ahí él cita justamente Satanás, el Salmo 91, 11 y 12, donde el diablo le dice al Señor, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús responde con otra cita bíblica. Él dice, la Escritura enseña, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Como está escrito en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 16. Entonces, una forma
de leer esto, es decir, que Jesús se niega a dejar que el diablo convierta las Escrituras en una especie de examen de la fidelidad de Dios. Él sabe muy bien, el Señor Jesús sabe muy bien que se puede confiar en la palabra de Dios y no dejará que el diablo la tuerza para decir algo que no dice. Una pista para nosotros de que debemos leer el Salmo 91 en el contexto de toda la Escritura, en lugar de solo mirar versículos aislados, ¿no es cierto? Cuando hacemos esto, mis hermanos, encontramos que el pueblo de Dios a menudo sufre daño. Hay una conmovedora lista de sufrimientos en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde dice, por ejemplo, en una de sus partes, otros experimentarán vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Algunos, dice la palabra de Dios allí, en el capítulo 11, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. En los versículos 36 al 38 del capítulo 11 de Hebreos encontramos esto. Pero todos estos mártires, mis amados hermanos, sabían de la fidelidad de Dios y muchos de ellos, si no quizás todos, conocían el Salmo 91, con su hermosa promesa de que no te sobrevendrá mal o ningún mal ni plaga tocará tu morada. Entonces, cuando estamos pensando en este Salmo 91, tenemos que verlo dentro del contexto de toda la palabra de Dios. Igualmente, en esta mañana vamos a sacar de este Salmo algunas enseñanzas valiosas para nosotros que nos ayudarán en medio de nuestra dificultad y debilidad. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Este Salmo también, digamos, de alguna forma es un himno, es una canción triunfal de la confianza. Ha infundido aliento y paz a millones de creyentes en el fuego de sus pruebas, ¿no es cierto? Según algunos comentaristas, fue escrito en medio de una gran peste, de las cuales hubo varias, y muchas de ellas, mis hermanos, producto de la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios, ¿no? Nosotros encontramos historias donde, por ejemplo, uno de los casos es el caso de David cuando hace ese censo. No vamos a verlo ahora porque lleva mucho tiempo, pero en el libro de Primera Crónica, capítulo 21, ahí ustedes pueden leer esta historia. Y dice la palabra de Dios en uno de sus textos que yo me gustaría leer, Primera Crónicas, vamos a buscarlo allí, Primera Crónica, capítulo 21, y dice el versículo 14 lo siguiente, para que tengamos una idea, ¿no es cierto? Dice allí la palabra de Dios, producto de esta desobediencia, por la cual realmente Dios trajo este juicio sobre el pueblo de Israel, dice así que Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70.000 hombres, ¿no? Tenemos otros casos, y por amor al tiempo ahora no lo voy a leer, pero yo dejo la referencia para que ustedes puedan leerlo luego en sus casas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29, allí también hay un castigo que viene de parte de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel. Lo mismo que en el capítulo 5 de Ezequiel leemos, otro caso donde el Señor Dios tiene que traer sobre el pueblo de Israel esta serie de castigos que incluía justamente pestilencias, pestes, pandemias, ¿no es cierto?, con enfermedades, dice la palabra de Dios, con algunas enfermedades como por ejemplo
yo estuve leyendo allí, dice que específicamente en el libro de Deuteronomio capítulo 28, el Señor te herirá con tizón y con anubio, ¿no? Y el tizón es una enfermedad que afecta fundamentalmente los pulmones, una especie de, podríamos decir así, tuberculosis, ¿no? Y que realmente producía muchas muertes en ese tiempo en que Dios mandaba estas señales de su ira por la desobediencia del pueblo, ¿no es cierto? Pero yo quisiera que en estos minutos que me quedan, nosotros podamos ver también la esperanza que nos trae Dios a través de este Salmo 91. Y nosotros podríamos resumir este Salmo 91 como la confianza que vence al miedo, o que triunfa sobre el miedo. Realmente es así, ¿no? Y es interesante que hay algunas partes de este Salmo que yo quisiera en esta mañana destacar y compartirles, ¿no es cierto? El Salmo empieza con una deslumbrante descripción del carácter de Dios. Y nosotros vamos a ver que en este trayecto, desde la ansiedad, el miedo, hasta la confianza, hay algunas cosas que el Salmo nos va a mostrar y nos va a animar a que nosotros podamos identificarnos y creer lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo. Como decía, al comienzo de este Salmo hay una descripción del carácter de Dios. Dice el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es interesante porque el salmista, que se cree que puede haber sido Moisés el que escribió este salmo, él describe algunas características de este estupendo, formidable Dios. Dice, Dios el Altísimo. Comienza diciendo o hablando de Dios como el Altísimo. Y luego dice el Todopoderoso, es decir, el Omnipotente. Finalmente dice que el Señor es Jehová, ¿no es cierto? Jehová es el Dios eterno, que autoexiste, nadie lo creó, y de alguna forma ya lo hemos visto esto en otras oportunidades. Dios es eterno, pero uno debe entender que la eternidad no solamente involucra el futuro, sino también el pasado, es decir, Dios siempre existió. Y de alguna forma la palabra Jehová identifica a ese Dios eterno y sublime, ¿no es cierto? Entonces, la conciencia de la grandeza de Dios es el cimiento de nuestra confianza, mis hermanos. De alguna forma podríamos parafrasear y decir, dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza, ¿no? La base de nuestra confianza, y para lograr nuestra confianza, mis hermanos, es la seguridad de quién es Dios. Y es interesante porque el salmista dice, mi Dios, es un Dios inmenso, altísimo, todopoderoso, es el Dios eterno, pero es un Dios personal, mis amados hermanos, muy personal. Por eso el autor dice, mi Dios, y nosotros, si conocemos al Señor, también podemos decir, mi Dios, ¿no es cierto? En la hora en que estamos temiendo, en que el temor trata de apoderarse de nosotros, mis hermanos, es importante que demos ese primer paso de alzar los ojos al cielo, mirar a Dios y contemplar su grandeza y su soberanía. Y miren, al hacerlo, el salmista experimenta que Dios es su abrigo, es su sombra, es su esperanza, es su castillo. Es interesante esto porque nos está dando de alguna forma muestra de lo que representa Dios, lo que Él es. Y mi hermana, mi hermano, es importante que vos y yo pensemos en esto.
Dios es nuestro abrigo, es nuestra sombra, es nuestra esperanza, es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y entonces, conocer cómo es Dios es un paso imprescindible en el trayecto hacia la confianza. Por eso, como decía recién, debemos entender que no solamente es un Dios inmenso y, nuestra mente no lo puede comprender, sino que también, a pesar de que Dios es el creador del universo, también es nuestro Padre íntimo. Es interesante porque en Isaías dice que es Dios fuerte, dándonos a entender toda la característica de su poder, de su total control de todas las cosas. Pero después dice Isaías allí, Padre eterno, hablándonos de ese carácter íntimo, de ese deseo de ser un padre para nosotros, ¿no es cierto? Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Perdón. Y esto es importante porque Dios nos trata como un padre a su hijo, porque en Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y él, en este caso el salmista, describe esta vivencia con una hermosa metáfora: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué bueno esto, mis hermanos, ¿no? Ahora dice el versículo 3, Él te librará del cazador, de la peste destructora, ¿no? Y esto nos habla de la providencia de Dios. Esto es importante porque recién vimos cómo el salmista describe quién es Dios, cómo es el carácter de Dios, y ahora nos muestra qué es lo que Dios hace. Él te librará, dice acá la palabra de Dios, del lazo del cazador, de la peste destructora. Y luego dice escudo y protección, o sea, adarga, es su verdad. No temerás a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Y dice más adelante, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y este es el corazón del Salmo, mis hermanos, la protección de Dios en la práctica. La conciencia de la grandeza de Dios ha de ir acompañada de la conciencia de la providencia de Dios. Dios es enorme, mis hermanos, es inmenso en todo. Como dijimos la vez pasada, es el Dios que ha hecho lo que no vemos a través de las galaxias y de todo lo que está en el universo, incluso cosas que el hombre no llega a ver porque no tiene la capacidad de crear aparatos tan potentes como para ver más allá, ¿no es cierto? Pero también ese Dios tan inmenso hace las cosas más pequeñas que uno podría imaginar, como un átomo, como una célula, como cosas realmente tan chiquititas que el ojo humano tampoco lo puede ver, necesita muchas veces de elementos para poder encontrarlo, ¿no es cierto? Bueno, pero ese Dios grande, tan todopoderoso, también es ese Dios que lo tenemos tan cercano, mis hermanos. Él te librará, dice la palabra de Dios. Es decir, es un Dios que tiene una providencia práctica, mis hermanos. Y acá se está, ante un punto crucial, decisivo de la experiencia de fe. Si lo entendemos bien, será una fuente insuperable de paz y de serenidad. Pero si lo malinterpretamos, lo que nos está diciendo acá el Señor a través de este salmo, podemos caer en errores y sentirnos frustrados con Dios, ¿no? Nuevamente recuerdo que, como les comenté recién en Mateo 4 y también en Lucas 4, hay una manipulación del diablo. Es muy significativo que el diablo tentó a Jesús con la doble cita de este mismo Salmo 91, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
Es interesante porque el diablo también lo menciona este salmo, ¿no? Pero no justamente para bien, sino para hacerlo de alguna forma, como vimos antes, tropezar al Señor Jesús, cosa que no ocurrió, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a nosotros, usar mal las promesas de la protección divina es una tentación que aún está vigente, mis hermanos. Cuidado con la superespiritualidad y la superfe, mis hermanos. Puede ser una forma de tentar a Dios, como nos enseña la contundente respuesta de Jesús al diablo. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo el Señor Jesucristo a Satanás. Confiar en Dios, mis hermanos, no nos exime de actuar en forma responsable y sabia, mis hermanos. Esto es muy importante porque muchas veces se espiritualiza tanto que nosotros vamos digamos, a hacer todo esto. Y como dijimos antes, ¿no es cierto? Si bien es un salmo de confianza, también es un salmo que fue usado por el mismo Satanás para hacer caer a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender que, digamos, es muy peligroso ser súper espirituales y digamos, creernos de alguna forma superpoderosos nosotros y desafiar muchas veces las cosas que Dios está permitiendo. Y Dios conoce todo, mis hermanos, controla todo. Igualmente nosotros no podemos minimizar la potente acción protectora de Dios sobre los que confían en Él. Yo no estoy diciendo que no, digamos, minimicemos esa acción que Dios hace sobre nosotros protegiéndonos si confiamos en Él. Yo soy de aquellos que creen en todo esto. Y al principio de la pandemia yo escribí una reflexión en el año 2020, sería marzo, allí, abril, y diciendo que justamente en referencia a este virus COVID-19, que si un cristiano podía ser tocado o enfermarse por esto y aún perder la vida, y yo dije que sí, porque a pesar de que yo confío en el Señor y que confiamos en Él, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Dios, y como lo mencioné antes, muchos de aquellos hombres de fe que nos menciona el libro de Hebreos capítulo 11, creían en este salmo también, y creían que el Señor podía leer. Sin embargo, dice la palabra de Dios, como hemos leído, pasaron por infinidad de pruebas y torturas y dificultades y enfermedades, y finalmente muchos de ellos murieron. Entonces, nosotros debemos tener sabiduría para considerar lo que Dios nos enseña. Entonces, no minimizamos digamos, la potente acción protectora de Dios, porque realmente existe, pero debemos tener cuidado con, digamos, hacer un mal uso de las promesas sobre la protección divina hoy, mis hermanos, porque hay algunos que han desafiado, hay algunos que han hasta decretado, entre comillas, que esto iba a desaparecer, como tantas otras cosas, y finalmente no se cumplió, y esas son cosas que no son la verdad de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucha sabiduría, mis hermanos. El Señor nos da ese entendimiento para que nosotros podamos entender su palabra. Dicen después los versículos 14 y 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ahora, hay una palabra clave acá, y que es la palabra librar. ¿Y qué significa Dios te librará? Bueno, es la misma expresión que se aplica a José cuando uno lee en el libro de Hechos capítulo 7 y versículo 10, donde dice que Dios le libró de todas sus tribulaciones. Sin embargo, el patriarca José tuvo que pasar por muchos valles de sombra y de muerte, muchas dificultades, persecución. Es decir, Dios no le evitó la prueba, mis hermanos, pero los rescató de ella.
Alguna vez el pastor Spurgeon escribió: es imposible que ningún mal acontezca a los que son amados por Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la fe no garantiza la ausencia de la prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. El apóstol Pablo, por ejemplo, desarrolla esta tremenda idea, ¿no es cierto?, de una forma realmente majestuosa, cuando en Romanos 8, del versículo 28 en adelante, él dice que en todas estas cosas, es decir, todas las pruebas que están allí detalladas, dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal, sino una garantía de total seguridad. La seguridad de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este Salmo 91 no es una promesa de completa inmunidad, sino una declaración plena de confianza. Confianza en la protección de Dios, que está expresada al menos de 3 maneras, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas maneras? Dios conoce todo, Dios es el que realmente sabe todas las cosas. Dios tiene el control de todas esas cosas y Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, ¿no es cierto? En la vida de los hijos de Dios nada ocurre sin su conocimiento y su consentimiento, mis hermanos. El azar no existe en la vida del creyente. Esto es importante que lo entendamos. No ocurren las cosas de casualidad. Dios tiene todo el control y Dios tiene todo el conocimiento y Dios cuida de nosotros, ¿no es cierto? Y podríamos decir así, la providencia majestuosa de ese Dios personal resplandece en los momentos más oscuros. Dice acá el mismo Salmo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Nada sucede si Él no lo permite, mis hermanos. Como vemos verdaderamente en la historia de Job. Y esta promesa está ratificada por el Señor Jesús cuando Él dijo: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 15 en adelante, y también está en el libro de Lucas, capítulo 12. Nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios conoce todo, controla todo y cuida de mí. Y finalmente, para terminar con este salmo, no solamente, como vimos, podemos encontrar en este salmo el carácter de Dios, los atributos de Dios, cómo es Dios, no solamente lo que Él hace por nosotros, Él nos librará, sino también aquí, y finalmente hay una respuesta: confiaré. Es decir, después de contemplar el carácter de Dios, lo que Él es para mí y su providencia, lo que Él hace en mi vida, el salmista exclama con firmeza: mi Dios en quien confiaré. Qué tremendo esto, ¿no es cierto? Bueno, es una secuencia lógica, porque uno sabe lo que es el Señor, sabe lo que hace el Señor, es decir, que Él es el que realmente nos libra, viene de Él todo aquello de lo cual el Señor nos libra, y por lo tanto nosotros confiaremos, porque la confianza es la respuesta a unas evidencias, ¿no es cierto? El salmista conoció a Dios en forma personal, íntima, porque el versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿no es cierto? Ha conocido mi nombre. Y tal conocimiento lo lleva a enamorarse de Él, ¿no es cierto? Por eso dice: en mí ha puesto su amor. Y se establece una relación estrecha. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el centro de nuestra fe cristiana. Es la confianza que nace de una relación de amor, la certeza de que el amado no me va a fallar, porque Dios es fiel.
Y entonces, mis hermanos, terminando en esta mañana, nuestra vida no está a merced de un virus, ni a todos los efectos económicos que trae a muchas vidas, que no se van a contagiar, pero van a ver sus vidas afectadas en otro aspecto, emocional, económico, financiero, familiar. Entonces nuestra vida no está a merced de todos esos problemas y circunstancias, sino en manos del Dios Todopoderoso. Ahí radica la certidumbre de nuestra fe y el cimiento de nuestra confianza que vence al temor. Entonces pongamos nuestra confianza en Él. El mismo Señor Jesucristo llegó a decir: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esa sea nuestra confianza, Jesucristo. Y si alguno que me está escuchando no ha tomado una decisión de seguir a Jesucristo, que hoy sea ese día, que hoy se arrepienta de su vida sin Cristo y que le diga: Señor, yo sé que eres el Dios Todopoderoso, que tienes el poder y la capacidad para librarme de cualquier mal, si está en tu voluntad, y por lo tanto yo confiaré en ti. Si no conoces a Cristo en esta mañana, acércate a Él, confesale tus pecados, recibilo por fe, y tu vida estará confiada en sus manos, porque Él es el Dios verdadero en el cual nosotros podemos confiar totalmente. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga.